Básicamente también el juez, en este caso, de utilizar este fin constitucional, deberá el fiscal sustentar que efectivamente existe un riesgo futuro en caso de no imponer la medida, o que existirá eventualmente una continuación de la actividad delictiva. También es requisito del fiscal básicamente indicar, lógicamente todo esto con base en elementos materiales probatorios, el número de delitos que se están imputando, la naturaleza de esos delitos que se están imputando, el hecho que el procesado se halle disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por un delito doloso o por un delito preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por un delito, ya les dije, doloso constitucional, cuando de pronto también en algunas ocasiones para la perpetración de los delitos se utilizan armas blancas o armas de fuego, pues también este es un indicador de que efectivamente puede llegar a existir un peligro para la sociedad o para las víctimas, o cuando el punible sea de abuso sexual con menor de 14 años, cuando el imputado haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Estos son básicamente los aspectos por los cuales se puede considerar que el imputado constituye un peligro para la sociedad. En lo atinente, mis doctores, al peligro para la víctima, pues básicamente será una carga argumentativa del fiscal indicarle al juez de control de garantías que efectivamente existen motivos graves o motivos fundados que pueden llegar a determinar que el imputado va a atentar contra la vida o eventualmente también contra la integridad personal de esa víctima específicamente. O también puede llegar a atentar contra la vida o la integridad personal de los familiares de la víctima, o podrá atentar contra bienes de las víctimas. También se indicará o se podrá utilizar por parte del fiscal que el argumento que efectivamente se materializa o existe un peligro de fuga, lo cual puede también llegar a un fin que es el de no comparecencia. La fuga puede también traer consigo una no comparecencia del procesado ante los llamados o ante los requerimientos de la justicia. Deberá indicar el fiscal cuál es la gravedad y la modalidad de la conducta, la pena eventualmente que se vaya a imponer, además de la falta de arraigo, la gravedad del daño causado a la víctima, la actitud que el imputado ha asumido frente a la víctima, el comportamiento del imputado en este procedimiento o en algunos procedimientos anteriores. Entonces, mis doctores, básicamente sabemos que esos son los fines constitucionales de una medida de aseguramiento. Ahora bien, mis doctores, es también necesario y a renglón seguido que el fiscal realice una argumentación de la clase de medida de aseguramiento solicitada. En caso tal, es obligación del fiscal, mis doctores, demostrarle al juez de control de garantías que las medidas no restrictivas de la libertad, ojo, repito, las no restrictivas de la libertad, son insuficientes para cumplir con los fines de la medida de aseguramiento, acorde con lo consagrado en el parágrafo segundo del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Alguien, por favor, que lea ese parágrafo segundo del artículo 308. No, parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Dice, la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera independiente si el
Perfecto, mis doctores. Entonces, es también un requisito del fiscal efectivamente demostrarle al juez que las medidas no restrictivas de la libertad resultan insuficientes para cumplir con los fines de la medida de aseguramiento, y en caso tal, mis doctores, que el fiscal solicite una medida restrictiva de la libertad, pues básicamente ya todos sabemos que existen dos clases de medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad, que es la intramural y la domiciliaria. Realizará, o es un deber del fiscal, realizar un juicio de proporcionalidad. ¿Y en qué consiste un juicio de proporcionalidad, doctores? Básicamente en sustentar del por qué la medida de aseguramiento se torna idónea, se torna necesaria y se torna proporcional. Idoneidad tendrá que ver con la evitabilidad de un riesgo futuro, la necesidad, esto es que no exista otra medida igualmente idónea pero menos restrictiva con la cual se pueda cumplir el mismo fin constitucional, y la proporcionalidad es ese balance de intereses entre el derecho fundamental que se afecta, que en este caso es la libertad, y el fin constitucional que se pretende proteger. Lógicamente, toda esta intervención de la Fiscalía General de la Nación deberá estar soportada en elementos materiales probatorios o evidencia física. Y de estos elementos materiales probatorios y evidencia física se le corre traslado a la defensa. Una vez la defensa ha auscultado y ha revisado estos elementos materiales probatorios, pues se le concede el uso de la palabra para que básicamente ejerza ese derecho de controversia, para que controvierta la pretensión de la Fiscalía General de la Nación. Y en caso tal que la defensa también tenga una pretensión, pues cuál es la fórmula, que se la formule al juez de control de garantías. De pronto la Fiscalía puede llegar a indicar dentro de sus pretensiones la imposición de una medida restrictiva de la libertad en establecimiento de la reclusión, pero una de las pretensiones que busque la defensa es que no se imponga una medida de detención, sino una de las medidas no privativas de la libertad. Esa será su propia pretensión defensiva, y para tal fin también deberá arrimar o deberá presentar elementos materiales probatorios que sustenten su pretensión. Una vez escuchado tanto a la Fiscalía como a la defensa, pues vendrá la decisión judicial que en derecho corresponda, la cual básicamente el juez pues analizará esta inferencia razonable de autoría o participación del imputado en los hechos investigados, la urgencia, analizará cuál es la urgencia de la medida, analizará igualmente la concurrencia de la necesidad constitucional de la medida, ya tendrá que analizar los argumentos esbozados por la Fiscalía con relación a urgencia y con relación a necesidad. Y una vez ha realizado lo anterior, pues realizará también ese juicio de proporcionalidad frente a la medida. Básicamente el juez, doctores, determinará cuál es la procedencia de la clase de medida privativa o no privativa de la libertad a imponer. De ser privativa de la libertad, el juez deberá explicar por qué las que no son privativas o no son restrictivas de la libertad resultan insuficientes para cumplir con los fines de la medida de aseguramiento. Y pues básicamente, mis doctores, el juez podrá no imponer la medida de aseguramiento. En ese caso, mis doctores, que el juez considere que no es procedente imponer la medida de aseguramiento, pues deberá restablecer de forma inmediata este derecho a la libertad, ordenar las comunicaciones que haya lugar, y en caso tal que el procesado venga privado de la libertad, deberá restablecer ese derecho. En caso tal, mis doctores, que el juez considere idóneo, proporcional y adecuado imponer la medida, y así lo haga, impone la medida, pues librará la boleta de detención. En caso tal que la medida sea privativa de la libertad, pues librará la boleta de detención correspondiente y ordenará por secretaría que se libren las comunicaciones en caso tal que la medida que se imponga sea una no privativa de la libertad.
Asimismo, y acorde con el ordenado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Penal, pues el juez de control de garantías ordenará comunicar de la medida. Alguien, por favor, que me lea este artículo 320 del Código de Procedimiento Penal. Informe sobre medidas de aseguramiento. Artículo 320. El juez que profiera, modifique o revoque una medida de aseguramiento deberá informar a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad, o a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la decisión. Tales datos serán registrados y almacenados en el sistema de información que para el efecto llevará la Fiscalía General de la Nación. Perfecto, mis doctores. Entonces, allá es el mismo artículo 320 el que le impone la obligación al juez de control de garantías de comunicar la medida. Contra esa decisión, contra la decisión de imponer o no imponer la medida de aseguramiento solicitada, pues proceden los recursos de reposición y o apelación, y eventualmente esos le deberá también anunciar el juez de control de garantías a las partes la procedencia de estos dos recursos. Básicamente, mis doctores, en eso consiste, y ya terminamos la audiencia de imputación de cargos. El artículo 314 del Código de Procedimiento Penal establece otra figura que se denomina, mis doctores, la sustitución de la medida de aseguramiento. Ojo, sustitución de la medida de aseguramiento. Leamos en voz alta, o alguien que me colabore con la lectura de ese artículo, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 314, sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos. Primero, cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sean suficientes la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Segundo, cuando el imputado o el acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, naturaleza y la modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. Tercero, cuando a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha del nacimiento. Cuarto, cuando el imputado o el acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen médicos oficiales. El juez determinará si el imputado o el acusado deberá permanecer en un lugar de residencia, en clínica u hospital. Quinto, cuando la imputada o acusada fuere madre, cabeza de familia, de hijo menor o que sufriera incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado la ausencia de ella. El padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto y para trabajar en la hipótesis de general clínico. En todos los eventos, el beneficiario suscribirá un acta en el cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y adicionalmente podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada según lo disponga el juez. El control del cumplimiento de la detención en el lugar de la residencia estará a cargo del INPEC, el cual realizará el control periódico sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que, si se advierten violaciones a las condiciones impuestas por el juez, se puedan adoptar las correspondientes acciones. Listo, mis doctores. Entonces, básicamente, partimos de la base
que existe un imputado al cual se le ha impuesto una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión. ¿Y qué busca el solicitante? En la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, el solicitante es la defensa. La defensa busca que se sustituya esa medida intramural de detención por una detención domiciliaria, y allá están consagrados los requisitos en este artículo 314 que la doctora nos acaba de leer. Pues básicamente, mis doctores, al celebrar una audiencia solicitada en la mayoría de ocasiones por la defensa, pero esto no es óbice para que eventualmente también pueda llegar a ser solicitada por la fiscalía, pero entonces por eso vamos a hablar del solicitante, aunque sabemos que en la mayoría de ocasiones va a ser la defensa quien solicite la práctica de esta audiencia, pues será una carga argumentativa del solicitante inicialmente hacer una reseña de los hechos y hacer una reseña también de la actuación procesal. Se deberá realizar esa reseña ante el juez de control de garantías, inicialmente los hechos y luego la actuación procesal. A renglón seguido, el solicitante le expondrá al juez de control de garantías cuál fue el fin constitucional que se protegió al momento en que se impuso la medida de aseguramiento intramural. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que indicó el juez de control de garantías sobre el fin constitucional? ¿Qué fin constitucional fue el que se indicó por parte del juez de control de garantías? Nuevamente repasamos que los fines constitucionales de una medida de aseguramiento son básicamente la protección de la comunidad o la protección de la víctima, la protección de la prueba y el riesgo de fuga. Esos son los tres fines constitucionales, y tendrá que indicar el solicitante cuál fue el fin constitucional que utilizó ese juez de control de garantías anterior para imponer la medida. Una vez realizado lo anterior, pues el solicitante le argumentará al juez de control de garantías cuáles son las razones que él considera para que el juez pasado, que el juez que impuso la medida, cuáles fueron las razones que ese juez consideró para imponer la medida. Manifestará cuál va a ser la causal que va a utilizar. Ya la doctora nos leyó cuáles eran las distintas causales, entonces el solicitante le manifestará al juez de control de garantías cuál va a ser la causal por la cual se solicita la sustitución de la medida de aseguramiento, y realizará lógicamente la sustentación de la solicitud, justificando por qué la detención domiciliaria resulta suficiente para cumplir la finalidad de la medida. Todo esto con la presentación, mis doctores, de elementos materiales probatorios que sustenten su petición. Básicamente, ustedes saben cuáles son los requisitos específicos. Ya la doctora nos leyó que existe una causal primera, una causal segunda, una causal tercera, una causal cuarta y una causal quinta. La doctora nos leyó allá las 5 causales en las que eventualmente procede la sustitución de la medida de aseguramiento. Realizada esta argumentación por parte del solicitante, pues se correrá traslado de la petición a la contraparte, y una vez realizado lo anterior, pues el juez tomará la decisión que en derecho corresponda, la cual girará en torno a negar o a conceder la sustitución de la medida. En caso tal que el juez conceda la sustitución de la medida, pues procederá a la suscripción del acta de compromiso, en caso tal que se trate de las causales 1 y 5. Se pronunciará sobre los permisos y los controles médicos o de parto, en caso tal en caso tal que la medida se sustituya con base en las causales tercera y cuarta, o si se utiliza la causal cuarta, definirá el juez también si la sustitución es domiciliaria o si la sustitución es hospitalaria. En caso tal que se sustituya por la causal quinta, pues se pronunciará sobre los permisos para trabajar e informará al INPEC, cualquiera que sea la causal, pero informará al INPEC que se sustituyó la medida de aseguramiento.
y pues por último anunciará la procedencia del recurso de reposición y o apelación contra la decisión tomada por parte del juez de control de garantías tendiente a sustituir o a no sustituir la medida de aseguramiento. Existe también, mis doctores, otra audiencia consagrada ya en este mismo acápite que se denomina la revocatoria. Ya lo que se va a buscar por parte del defensor en la mayoría de ocasiones no es la sustitución de la medida, sino su revocatoria. Y esta revocatoria está consagrada en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal. Alguien, por favor, que lea este artículo 318 sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento. Artículo 318. Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida que permita inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Bueno, mis doctores, esta es una audiencia también que puede llegar a ser solicitada ya sea por la Fiscalía o ya sea por la defensa, aunque la práctica nos indica que en casi todos los casos quien solicita esta audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento es la defensa. Y una vez pues la defensa ha solicitado la práctica de esta audiencia y la misma se realiza, y al concedérsele el uso de la palabra por parte del juez de control de garantías, pues el solicitante lo primero que hará es una reseña de qué, de los hechos y de la actuación procesal. Como segundo, informará cómo se construyó esa inferencia razonable de autoría o participación, si es que eso es lo que se quiere atacar. Si efectivamente la circunstancia que se quiere atacar es esa inferencia razonable de autoría o participación que utilizó el primer juez de control de garantías para imponer la medida de aseguramiento, pues se informará cómo construyó el juez esa inferencia razonable de autoría o participación. Asimismo, expondrá cuál fue el fin constitucional que protegió el juez de control de garantías con la medida impuesta, si se ataca ese fin precisamente, y realizará la sustentación de la petición solicitante y presentará los elementos materiales probatorios o evidencia física que sustentan su petición. De esta petición se le correrá traslado a la parte y una vez escuchados al uno y al otro, pues básicamente tomará la decisión que en derecho corresponda, la cual puede girar en torno a negar o conceder la revocatoria de la medida de aseguramiento. En caso tal que, pues cuando se concede, pues cuando de los elementos materiales probatorios se infiera razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308 que habíamos estudiado con anterioridad. O sea, esta inferencia razonable de autoría o participación o la necesidad de la medida. En caso tal de concederse la revocatoria de la medida de aseguramiento, pues se le informará lógicamente al IMPEC, al igual que la audiencia completamente anterior, y anunciará la procedencia de los recursos de reposición y o apelación contra esta decisión. Mis doctores, básicamente pues estamos estudiando la mayor cantidad de audiencias preliminares que se celebran o las que se celebran con mayor regularidad. A partir de mañana, aunque existen innumerable cantidad de audiencias preliminares, de hecho nosotros acá les hemos puesto la doctrina también o la jurisprudencia casi aquí algún título o algún rótulo. Existen muchísimas audiencias preliminares que son innominadas, pero básicamente entre hoy y mañana vamos a tratar de analizar la mayor cantidad de audiencias preliminares posibles con base lógicamente en nuestro Código de Procedimiento Penal para posteriormente ya adentrarnos en el estudio de la etapa de juicio de este proceso. Hay una audiencia también que se celebra con bastante regularidad, que es esta audiencia consagrada en el artículo 249 del Código de Procedimiento Penal, la cual se utiliza para la obtención de muestras que involucran al imputado.
Remitámonos por favor este artículo 249 del Código de Procedimiento Penal y alguien que me colabore con su lectura. 249, doctores. ¿Profe, le puedo hacer una pregunta antes de la siguiente lectura? Claro, doctora, dígame. Usted acaba de decir que en la audiencia de revocatoria la defensa solicita la revocatoria exponiendo los elementos materiales en los cuales se basa para ello. Esos elementos o esas pruebas que se entregan en esa audiencia se han tenido que entregar anteriormente al juez o es igual o simplemente se exponen ya en el momento de esa audiencia. No, mi doctora, como todavía no ha iniciado la etapa de juicio, todavía estamos en esa etapa de investigación, pues estos son algunos elementos materiales probatorios que ha adquirido la defensa en el transcurrir de la investigación sin que todavía estemos en etapa de juicio. Entonces, para responder su pregunta, esos elementos materiales probatorios no los conoce, de hecho no los conoce ni la fiscalía ni el juez. Se le hacen entrega de los mismos en esa audiencia y en esa misma audiencia el juez los deberá analizar y los deberá auscultar de tal forma que sirvan de soporte para una eventual decisión, ya sea de revocar o no revocar la medida de aseguramiento, pero por ahora la única parte que conoce estos elementos materiales probatorios o evidencia física es la defensa, en caso tal que la defensa sea el solicitante de la revocatoria de la medida de aseguramiento. Entonces, mis doctores, remitámonos a ese artículo 249 del Código de Procedimiento Penal que nos habla, nuevamente les digo, sobre esta obtención de muestras que involucran al imputado. Artículo 249. Cuando a juicio del fiscal resulte necesario a los fines de la investigación y previa a la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías, en el evento de no existir consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras para examen datotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de pisadas. Deben contar con las siguientes reglas. Primero, para la obtención de muestras, examen grafotécnico. A. Dirá al imputado que escriba con instrumento similar al utilizado en el documento cuestionado textos similares a los que se dicen falsificados y que escriba la firma que se dice falsificada. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial. B. Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento supuestamente falso o en que se alteró o en otra similar, escriba texto como los contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial. C. Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según el caso, junto con el documento redarguido de falso, al centro de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se devolverá con el informe judicial al funcionario jurisdiccional. Segundo, protección de muestras de fluidos corporales, cabello, dedo púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los métodos de identificación periférica. En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado. Parágrafo. De la misma manera, procederá la policía judicial al realizar inspección en la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del artículo 245. Bueno, mis doctores, acorde con el artículo 249 que acabamos de leer, en caso tal que la Fiscalía solicite esta obtención de muestras que involucren
al imputado, lo primero que realizará este sujeto procesal es enunciarle al juez de control de garantías esos hechos jurídicamente relevantes, cuáles son esas circunstancias de tiempo y modo y lugar que revisten las características de delito y que está investigando la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, le explicará al juez de control de garantías cuáles son las razones que le permiten vincular a este imputado o a este indiciado con el delito. Le explicará cuál es la necesidad para la obtención de la muestra. Entonces, básicamente, el argumento del juez se centra en estos tres aspectos. Inicialmente, en la enunciación de los hechos jurídicamente relevantes, a renglón seguido la explicación de las razones que permiten vincular al imputado con el delito o con el ilícito, y por tercera y última medida explicarle al juez de control de garantías por qué esta obtención de fluidos es necesaria la obtención de la muestra con el fin de lograr alguno de los fines de la investigación de la Fiscalía General de la Nación. A renglón seguido, el juez interviene. ¿Y el juez interviene para qué, mis doctores? Para explicarle al imputado en qué consiste la obtención de la muestra. Eso es lo primero que debe realizar el juez, explicarle al imputado en qué consiste la obtención de la muestra. Asimismo, el juez debe explicarle al imputado cuáles son las razones por las cuales la Fiscalía requiere la obtención de esa muestra. Le explicará también las consecuencias probatorias del resultado obtenido. ¿Por qué? Porque algunas personas, y con justa razón, tienden a determinar o a razonar o a pensar en este sentido. Cuando un procesado da su aceptación o da su consentimiento para que de él tomen muestras de fluido o cabellos o saliva o semen con el fin de realizar cotejos, pues eventualmente podrá llegarse a pensar que el procesado está renunciando a su derecho a no autoincriminarse. ¿Por qué? Porque eventualmente de las resultas de estas búsquedas, de estas tomas de muestras de fluidos, eventualmente de estas resultas se podrán utilizar estas pruebas para incriminar a la persona. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ya indicó que cuando las resultas o los resultados de estas tomas de muestras vayan a afectar al imputado, no se estará hablando de una autoincriminación, aunque con justa razón algunos estudiosos del derecho penal y constitucional, algunos doctrinantes, indican que efectivamente se estaría ante una probable autoincriminación. Es por esto que el juez debe explicarle precisamente al imputado cuáles son las consecuencias probatorias del resultado que eventualmente se obtenga con la toma de muestras. Igualmente, el juez verificará la comprensión por parte del imputado de lo que le explicó y le dará al imputado esta oportunidad que tiene con base en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, la oportunidad para entrevistarse con su abogado defensor. El juez, de todas maneras, es casi que indispensable que el juez deba interrogar al imputado sobre su consentimiento o no consentimiento para la toma de las muestras. Si en caso tal que el imputado brinde el consentimiento, pues verificará el juez de control de garantías que la decisión en torno a ese consentimiento es libre, es consciente y es voluntaria. Entonces le preguntará el juez de control de garantías si ha entendido las consecuencias de dar su consentimiento para la obtención de la muestra. Le preguntará igualmente si está siendo objeto de presiones o amenazas para que autorice la obtención de la muestra. O le preguntará igualmente si ha ingerido bebidas alcohólicas dentro de las últimas 24 horas o si ha ingerido sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de este mismo lapso, o si eventualmente el imputado sufre de alguna enfermedad por la cual tenga que tomar medicamentos y la toma de estos medicamentos eventualmente afecten su estado de conciencia.
pues con base en las respuestas obtenidas, el juez autorizará la obtención de la muestra, decisión por la cual no procede ningún recurso. En caso tal, mis doctores, que el imputado no dé su consentimiento, pues se le otorgará nuevamente el uso de la palabra a la Fiscalía para que realice una segunda intervención. Y esa segunda intervención, ¿qué fin tiene? En esta segunda intervención, el fiscal le expondrá al juez de control de garantías estas consideraciones legales por las cuales se requiere la obtención de la muestra. Asimismo, le expondrá las razones de procedencia constitucional que avalan la obtención de la muestra requerida, realizará lo que ustedes ya conocen como juicio de proporcionalidad, esto es, indicarle por qué la medida es idónea, por qué la medida es necesaria y por qué la medida es proporcional. Se le otorgará el uso de la palabra a la defensa para que exponga las razones en caso tal que se oponga a la pretensión, y pues el juez procederá a tomar la decisión que en derecho corresponde con una argumentación legal y constitucional sobre la procedencia o no de la orden de obtención de la muestra. De ordenar la toma de muestras, pues advertirá que la obtención debe lograrse dentro de un plazo razonable, siempre en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad. Para el imputado autorizará, de ser necesario, autorizará la conducción del imputado y anunciará la procedencia de recursos de reposición y apelación contra esta decisión. Es bueno que si desean profundizar sobre esta medida, lean la sentencia C822 del 2005, si no estén mal, es la C822 del 2005, básicamente sobre este test de proporcionalidad que se debe realizar para imponerle, casi que es una imposición al imputado de la toma de estas muestras o de estos fluidos. ¿Alguna pregunta sobre lo anterior, mis doctores? Entonces consideramos un recesito de 5 minutos y ya volvemos.